Paz, hermanos, el Señor les bendice. Bueno, estamos aquí por este medio nuevamente para compartir la palabra de Dios, para alimentar nuestro espíritu, ¿no es cierto?, con las enseñanzas que el Señor nos ha dejado para nuestro bien, para nuestra bendición y para andar confiadamente en la presencia del Señor y también en su permanente bendición para su pueblo, para nosotros que somos la iglesia del Señor. Así que hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Salmos, y es el Salmo 34, y más precisamente en el versículo 8. El Salmo es notorio porque el título del Salmo dice la protección divina, es un Salmo de David, ¿no es cierto? Y se llama así, la protección divina, habla de eso, se refiere a eso, pero también si nos ponemos a pensar un poco en David, en todas las cosas que pasó David, circunstancias favorables y desfavorables, porque tuvo una tarea enorme que hacer en el reino del Señor. Y bueno, ¿quién sino Él para expresar las palabras que el Espíritu Santo le dio para que esta palabra estuviese hoy impresa y la tengamos nosotros para participar de lo mismo que participó David? Y en este caso, el versículo 8 es una invitación. Y una invitación que dice así, Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Lo voy a decir nuevamente porque es muy lindo. Gustad y ved que es bueno Jehová, o el Señor. Dichoso el hombre, feliz el hombre, que en él confía. Y esto es una invitación, dice, gustad, como cuando alguien nos dice, probaste tal cosa, probaste esta otra, ven y probá, vas a ver qué rica que es. Es una invitación, gustad y ved, o sea, confirmá lo bueno que es Dios, date cuenta de lo bueno que es Dios. Y esta invitación, naturalmente, la aprovecharon muchísima gente cuando Jesús estuvo aquí por la tierra, haciendo su misión de redención, y mucha gente que conocía de la Escritura, porque obviamente Él vino a su pueblo, mucha gente que conocía de su Escritura, se acercaba a Él porque Él era el hombre bueno que hacía grandes maravillas y todos se le empezaron a arrimar porque querían gustar ellos también de esas maravillas que hacía el Señor. Y por ejemplo, tenemos varios ejemplos bíblicos. A mí siempre, como ya les he mencionado, me gusta tomar los ejemplos bíblicos, los testimonios, porque están ahí para que nosotros nos reconfortemos, porque a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo que a ellos que han gustado y confiado en el Señor. En estos dos renglones del versículo 8 del Salmo 34, lo dicen muy bien, dichoso el hombre que en él confía. Y vamos a ver aquí un hombre, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, un hombre llamado Jairo, que era un miembro de un principal de la sinagoga, un hombre que obviamente conocía las Escrituras, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurría? La hija de él había muerto. Entonces se acerca a Jesús para decirle que vaya hasta la casa, porque su hija había muerto, pero aún así él confiaba en el Señor. Quería ver esa bondad de Dios. Entonces Jesús se levanta con sus discípulos y va camino a la casa de Jairo. Y en el camino hacia la casa se encuentra con una mujer que padecía, según la Escritura dice acá, de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Y esa mujer decía, si tan siquiera tocase el manto del Señor, seré salva, dice. O sea, se estaba refiriendo a sanidad, ¿no es cierto? Y ella le toca el manto mientras él pasaba y Jesús se da cuenta y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue salva en el sentido de salva de esa enfermedad que tenía, o sea, sanada. Y la mujer fue sanada en esa misma hora. ¿Por qué? Porque gustó y vio y creyó en qué era bueno el Señor, en qué es bueno el Señor. Y fue sana en ese mismo momento. Qué cosa maravillosa. Pero seguía el camino hacia la casa de Jairo y
había mucha gente alborotada por la muerte de la niña. Entonces la gente decía, la niña está muerta. Y dice, apártense, porque no está muerta, dice Jesús. La niña duerme. Entonces Jesús tomó la mano de la niña y ella, ¿cierto? Así que gente que se acercaba gustaba de la bondad de Dios. Se acercaban a Jesús porque Él tenía buena actitud, buenas nuevas para la gente, buenas cosas para la gente. Él vino a eso, a sanar al enfermo, a levantar al quebrantado, a dar vista a los ciegos. Y hablando de ciegos, también en ese trayecto, todo ocurre en el mismo día, ¿no? Ya había ido a la casa de Jairo y seguía su camino por donde estaba Jesús. Pero se acercaron a ellos dos ciegos y resulta que le dicen, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tocó los ojos de ellos y dice, conforme a vuestra fe te sea hecho. Pero ya tenían la fe, porque ellos fueron a buscarle para que el Señor les sanase. Así que ya la fe estaba explícitamente puesta en él. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Y el Señor estaba presente ahí como diciendo, vengan a mí, gusten, que soy bueno, que yo he venido para buenas obras, para buenas cosas para ustedes. ¿Y quiénes se iban? Miren, una niña muerta se levantó. Una mujer que padecía de flujo de sangre fue sanada en el mismo instante. Dos ciegos en el mismo tramo fueron dados, se les fue dada la vista. ¿Cómo estaban esas personas después de ese milagro? Felices, felices, como dice la Escritura. Bienaventurado el hombre que en él confía. Feliz el hombre que en él confía. Y todos estos confiaron y naturalmente con gran gozo y alegría se fueron después que el Señor hizo el milagro. Y naturalmente fue de testimonio para mucha gente, ¿no es cierto? Pero bueno, así es para con todas las cosas el Señor en la tierra. También comparto con ustedes en otra parte de las Escrituras que Jesús estando en Galilea, dice así la palabra del Señor. Dice, se acercó mucha gente que traía consigo, gente que no podía, que estaba enferma generalmente, y que no podía por sus propios medios llegar hasta donde estaba el Señor, porque ellos querían gustar de la bondad del Señor y salir contentos después de esa bondad que el Señor iba a ejercer sobre ellos. Entonces se acercaba mucha gente, pero también con mucha gente enferma. Los traían porque por sus propios medios no podían. Y entre ellos había cojos, o sea, rengos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, enfermedades de todo tipo y color. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, así simplemente, los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué hacían estas personas? Lo que dice el Salmo, esa invitación, gustad y ved qué bueno es Jehová. Y aquí está la bondad de Dios reflejada. Y hoy sigue vigente esa bondad de Dios para con todo el que le busca. Nosotros que ya somos pueblo de Dios, como también para aquellas personas que están ahí, a un pasito de creer, de confiar en la sociedad que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y para ellos también es esa promesa, pero tienen que dar ese paso de ir y gustar y ver, ¿no es cierto? Y creer que el Señor es hacedor de todas estas maravillas que están acá frente a nuestros ojos para nuestro testimonio, para nuestro regocijo, y nosotros que ya conocemos al Señor, también para seguir confiando, porque hay mucho más, Y quiero compartir también cosas que el Señor, mediante su Espíritu, dejó plasmada, ¿no es cierto? Porque toda la Escritura es inspirada por el Señor, ¿no es cierto? Y quiero ir a un pasaje donde Jesús está en 2 de Pedro capítulo 1, dice que por medio de el Señor Jesús nos llamó a su gloria y excelencia. Y si por medio de estas cosas, de su gloria y de su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
para nosotros los que ya somos pueblos de Dios. Pero también digámosle a las personas que no conocen al Señor que también hay esperándoles a ellos, si confían en el Señor y se entregan su vida al Señor, grandiosas promesas también y hermosas promesas para ellos también. O sea, si nos ponemos a ver un poco más detenidamente, toda la Escritura es un libro de promesas. Porque Abraham arrancó con una promesa, audible de Dios, no había nada escrito, creyó y le fue contado por justicia y creyó. Y Dios mismo después dice, el Señor mismo dice que Abraham es su amigo. Así que todo el libro, todo este libro, la Biblia, es un libro de promesas. Pero son promesas que provienen de la verdad, de alguien que es genuino, que es verdadero, que es bueno y que lo único que quiere es la salvación de las almas, nuestra salvación y todo lo que tenemos por delante todavía. Pero aquí también hablando de esas grandiosas y hermosas promesas, como decía Pedro, el Señor dice en su palabra en el Evangelio de Juan, dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gustemos qué bueno es el Señor, que Él es el pan de vida. Gustemos qué bueno es el Señor, que Él nos acercamos a Él y no tendremos sed jamás en el Espíritu. Seremos saciados porque Él es Espíritu y vino a darnos vida por su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Así que fijémonos, hermanos, estas maravillosas cosas que tenemos a nuestra disposición, gustemos de ellas, sigamos gustando de ellas y muchas otras cosas más que iremos aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras, en esta presencia constante del Señor en nuestras vidas, donde dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso, feliz el hombre que en Él confía. ¿Por qué? Porque siempre va a responder para bien el Señor. Así que, hermanos, quería compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios, también que compartamos la palabra del Señor con todos aquellos que el Señor nos pone en el camino para que precisamente ellos también gusten y vean lo bueno que es el Señor y también para que se alegren de todo lo que Él hace, porque no van a ser defraudados en lo más mínimo, sino que van a ser felices porque el Señor va a hacer una obra maravillosa en ellos, como lo está haciendo en nosotros, que ya gustamos y seguimos gustando de la palabra del Señor. Así que, hermanos, quería compartir esto con ustedes. Sigamos disfrutando diariamente y de continuo de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo a través de nosotros. Vivamos una vida en obediencia al Señor, porque por delante de nosotros sí tenemos toda una vida eterna por delante en Cristo Jesús. Así que, hermanos, quería compartir esto con ustedes. El Señor les bendiga y que pasen un maravilloso día. Paz a todos.